Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Te decía antes que nosotros en el bautismo, pues hemos pasado a formar parte de esa nación consagrada, de ese pueblo sacerdotal, ese pueblo de reyes e hijos de Dios, hijos de Dios. Y la filiación divina nos hace hermanos de nuestros hermanos los hombres. En particular, pues el Opus Dei, San José María lo repetía constantemente, el Opus Dei es milicia y es familia. Por eso, en el Opus Dei, al fundador del Opus Dei le llamamos padre, y después a los sucesivos prelados también le llamamos padre. Y existe ese vínculo tanto de filiación como de fraternidad. Estamos unidos, nos queremos, no simplemente por simpatías, porque nos veamos con cualidades, con virtudes o con talentos, sino porque nos vemos hijos de Dios. Dice el profeta Jeremías, dice el Señor, a través del profeta Jeremías, os daré pastores según mi corazón. Con estas palabras del profeta Jeremías, Dios promete a su pueblo no dejarlo nunca privado de pastores que lo reúnan y lo guíen. Pondré al frente de ellas, las ovejas, pastores que las apacienten, añade Jeremías, y nunca más estarán medrosas ni asustadas. Cuando en la ordenación sacerdotal, en la ordenación de los nuevos sacerdotes, se dice, Señor Dios nuestro, que para guiar y gobernar a tu pueblo has querido servirte del ministerio de los sacerdotes, concédeles cumplir incansablemente tu voluntad. Y ya cuando van a recibir la ordenación por parte del obispo, se recuerda que del mismo modo que Dios dio colaboradores a los apóstoles, ahora, como ayuda a nuestra limitación, nos da colaboradores para el ejercicio del sacerdocio apostólico. Te estoy diciendo todo esto para que comprendas, ya sé que lo sabes, que hay pastores que te guían, pastores que te buscan esos buenos pastos, pastores que te previenen de los peligros y que ahuyentan a los lobos, pastores que nos llevan pues al rebaño de Cristo. Esa paternidad es fruto del querer de Dios y se continúa en la fraternidad. Por eso, en estos días ya cercanos a la solemnidad del Corpus Christi, el Papa San Juan Pablo II decía, en el misterio eucarístico Jesús edifica la Iglesia como comunión, según el supremo modelo expresado en la oración sacerdotal. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Vínculo a la caridad es la Eucaristía. Señor, que sepamos darnos cuenta de que no estamos solos, de que tenemos ese Padre y Pastor, y de que tenemos esos hermanos que nos arropan, que nos acompañan, que nos ayudan, que a veces, pues, haciendo de hermanos mayores, pues nos
apoyan y nos ayudan a seguir los buenos pastos, a seguir protegidos de los que quieren perdernos. La Eucaristía es fuente de unidad en la Iglesia y a su vez la máxima manifestación. Por eso el Papa San Juan Pablo II añadía: la Eucaristía es comunión fraterna, cultivada por una espiritualidad de comunión que nos mueve a sentimientos recíprocos de apertura, afecto, comprensión y perdón. Me llamó mucho la atención una cosa que me contó un sacerdote de hace años, un sacerdote recién ordenado. Este sacerdote, bueno, yo lo conocí muchos años antes, cuando era todavía seminarista, y fui, digamos, por decirlo así, recorriendo con él el camino del seminario hasta que llegó al sacerdocio, y después seguimos viéndonos, claro, y seguimos tratándonos. Tal. Cuando él fue ordenado sacerdote, este es gallego. La frase que le dijo fue en gallego, yo no voy a decir en gallego. Cuando fue ordenado sacerdote, pues acudió a su parroquia de origen, parroquia familiar, y pues tuvo una misa también en la parroquia familiar, pues para la gente del pueblo y la gente de su familia, tal. Y el sacerdote, el párroco, cuando vio que este chico le seguía tratando de usted, por la reverencia al sacerdote, le dijo: no, ahora ya no, los dos besamos del mismo cáliz. Me llamó mucho la atención la expresión, lo dijo en gallego además, porque es así, es decir, que ya él no era un simple fiel, un cristiano más de la parroquia, un feligrés más de la parroquia, y ahora era sacerdote como el otro. Y por tanto, la expresión gráfica era besar del mismo cáliz, o beber del mismo cáliz, de la sangre de Cristo. Bueno, yo te digo lo mismo, te cuento esto porque no lo tenía escrito, me viene a la cabeza ahora preparando la meditación, pues porque realmente comemos del mismo pan y bebemos del mismo cáliz. Nos alimentamos del Señor, por eso tenemos esa comunión fraterna. Esa comunión fraterna. Y por eso nos sentimos arropados y queridos y preocupados y solícitos por los demás. Nunca hay razones para tratar a alguien como un extraño. Al contrario, hemos de evitar lo que pueda resultar hiriente o molesto con los demás. Todos nos sentimos con derecho a que nuestro trato sea afable y que nuestras bromas se interpreten bien, pero no podemos dejar a nadie herido por falta de delicadeza. Viviendo esas virtudes menores también o hermanas de la caridad, como la afabilidad, la gratitud, la delicadeza. Y como te decía antes, nunca hay razones para tratar a alguien como un extraño. Si por debilidad o por un arranque de soberbia o de amor propio hemos podido herir a alguien, pedirle perdón enseguida. Pedir perdón, sin lamentarse excesivamente, porque no se trata de una, como diría yo, de una actitud farisaica, sino pidiendo perdón. Y conscientes de que el ambiente en el que nos movemos hoy día, pues falta esa delicadeza y esa educación y ese respeto. Yo creo que hay una cierta vulgaridad que se va extendiendo. Y a la vez alegrarse de las virtudes y talentos ajenos. Cada uno tiene sus cualidades y no se sabe por qué esas
no parecen a nosotros la más importante, en cambio a otros sí. Bueno, cada uno tiene las suyas. Cada uno tiene las suyas. No hay virtud que no pueda tacharse de defecto. Y a veces una persona que es tenaz le podemos llamar terco. A una persona que es intelectual le podemos llamar demasiado abstracto o evadido. A una persona que es práctica le podemos llamar superficial. A una persona que es ordenada le llamamos puntillosa. No le saquemos la parte negativa de las virtudes. Que sepamos alegrarnos con los demás. Que sepamos, valorarlo. Contemplar las cualidades exige muchas veces vencer el amor propio que busca la propia excelencia y reacciona instintivamente contra las cualidades ajenas como una amenaza al propio brillo personal. Los demás no tienen que decrecer para que nosotros crezcamos. Al contrario, lo que decía San Juan, conviene que él crezca y yo disminuya, lo decía de Jesús, pues mira, tenemos que ver en los demás a Jesús como nos lo dice muy bien el Señor. Y también dejarnos ayudar por los demás, ¿eh? No es negativo ni es humillante pensar que necesitamos a los demás. San José María, en una de sus últimas cartas, 14 de febrero del 74, decía, hablaba de las dos caras de la fraternidad, y decía, las lañas que colocamos o que nos ponen. Lañas, cuando un recipiente de estos de barro se rompía, se arreglaba con lañas. Pues lañas que colocamos, que ayudamos a las personas, o que nos ponen a nosotros los demás, que nos ayudan. Que nos ayudan. Te decía antes, la Eucaristía es vínculo de fraternidad, de unidad. Decía don Javier Echevarría, el anterior prelado del Opus Dei, la Eucaristía se alza en la Iglesia como el sacramento de la unidad, porque al comer todos un mismo pan, nos hacemos un solo cuerpo. En la Eucaristía está presente el amor y la humildad. En la Eucaristía está presente el servir. Por eso, tanto sirve el que manda como el que obedece. En la Eucaristía también el Señor se multiplica en la diversidad. En la diversidad. Ya sé que a lo mejor alguno de vosotros me ha oído contar esta anécdota porque la tomé de un sacerdote allá en Coruña que recogió cuando terminó, se jubiló del colegio, recogió en unos libros muchas anécdotas que fue contándole a las niñas de años de colegio, años y años. Bueno, esta anécdota era un irlandés que se trasladó a vivir a un pequeño pueblo y en su primera visita a la taberna local pidió 3 cervezas y se las fue bebiendo una tras otra. Y así cada vez que iba a la taberna pedía 3 cervezas y se las tomaba una detrás de otra. Y ya en el pueblo pues ya se fue haciendo pues comidilla, ¿no? El hombre de las 3 cervezas. Y bueno, total que un día pues he ido a contar de distintos modos las anécdotas estas, pero bueno, llegó la Cuaresma y llegó al bar y pidió 2 cervezas. Y entonces ya el camarero se preocupó. Se preocupó porque le había preguntado anteriormente que por qué tomaba 3 cervezas. Y dice, bueno, es que mis hermanos, uno está en América y otro está en Australia, y hemos hecho el propósito de que cada vez que vayamos a tomar una cerveza, para recordarnos uno al otro, tomarnos 3, uno por cada hermano. Y entonces ahora, ¿por qué usted en Cuaresma nada más que ha pedido 2? Dijo, no, es que yo en Cuaresma no tomo cerveza. Bueno, pues realmente suena más bien a chiste, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, también ese detalle de fraternidad, de tomar una cerveza con el amigo, con la persona cercana, pues no está mal, compartir. Pero también saber hacer sacrificios, ¿no? Por los demás en la Cuaresma. Pero bueno, ¿me entendéis? Lo que quiero decir es que el Señor comprende
la necesidad que tenemos de ser humanos, y somos humanos. Y tenemos que querernos con corazón, como el corazón de Cristo. En el mes de junio celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, un corazón de carne como el nuestro. Sentir, querer, padecer la necesidad de los demás, comprender, ayudar, amar. Dice San Jerónimo, aprenda el murmurador viendo que le escucháis con repugnancia a no murmurar tan fácilmente. Y San Bernardo decía, no resolveréis fácilmente cuál es el daño mayor, si murmurar o escuchar al que murmura. Así es que evitar el hablar mal, evitar las cosas que puedan hacer daño a los demás. Terminamos, como siempre, acudiendo a la Santísima Virgen. Virgen Madre de todos nosotros, ayúdanos a mirar a tus hijos con ese cariño, con ese amor con el que tú le miras. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.